Bien, bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a todos los que están, bueno, de manera presencial y también aquellos que están participando de esta actividad, Transformación Digital en Salud, desde sus lugares de manera virtual, por lo cual le damos la bienvenida. Y en esta oportunidad le damos la bienvenida al doctor Federico Pedernera. Federico, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Federico más allá de ser una persona que ha estado y está en diferentes lugares con una experiencia realmente muy vasta. Hoy Federico, dentro de este módulo de Historia Clínica Electrónica y conceptos de interoperabilidad, va a estar, este módulo, recuerden, se dobla en dos partes, hoy 29 de junio y la semana que viene el 6 de julio. Federico Pedernera, el doctor Federico Pedernera es médico, es gerente general de Innovamed y tiene más de 20 años de experiencia innovando a través del diseño e implementación de información en salud y mejoras en la gran mayoría de los procesos sanitarios. Tiene una maestría en Administración del Sistema de Salud y Seguridad Social y un MBA en Salud. Más allá de todo esto, que está bastante resumido, todos aquellos que están inmersos dentro de la actividad de transformación digital sabemos que los grandes desafíos están precisamente en los profesionales que están incursionando en estos temas, que son sumamente estratégicos, pero que por sobre todas las cosas requieren un cambio cultural. No es algo que continúe, o sea, no es un status quo, es desafiar paradigmas que son que están bastante acentuados en la sociedad. Así que por este motivo, que aprovechen que se encuentra el doctor Federico Pedernera y que nos va a ilustrar sobre su experiencia al respecto. Muchísimas gracias, Federico. Bienvenido. Víctor, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los que pudieron venir acá y a los que están allá. No sé si los veo por acá o los veo por allá, pero en algún lugar están. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias por la presentación y la atención. A veces, cuando uno comienza a hablar, trata de compartir una perspectiva. Esto es una charla, este, por un tema de competencias con los que no están presentes. Háganme preguntas, tratemos de ordenarnos para que los que están afuera no queden afuera y los que están en sus casas o donde estén lejos, siéntanse cerca e interrúmpanme si quieren para hacerlo más ameno. Básicamente este es mi recorrido. Tuve que inventar de alguna manera mi carrera y esta es una expresión que descubrí de otra persona que mostró su recorrido como líneas de subte que se van cruzando. Nuestra carrera, acá me acompaña un ex residente, compañero de la vida profesional de informática médica también. Los que decidimos hacer esto hace un par de años ya, no teníamos muchas referencias en el mercado y tener que pensar cómo ver la salud desde otra perspectiva, otra dimensión, que eran los sistemas de información, fue todo, cada uno lo llevó como pudo. En mi experiencia fue tratar de buscar espacios donde pudiese aportar una visión médica con una perspectiva sanitarista, haciendo uso y buen uso de los sistemas de información para poder tomar decisiones. Básicamente estos serían un poco los temas que vamos a ver hoy. La idea es complementarlos con las charlas que vienen en las próximas jornadas. Hoy vamos a ver una visión un poco más integral de sistemas de información y la gestión de datos. Bien, es importante que entendamos que la visión que tenemos nosotros, y digo nosotros somos un grupo de profesionales no necesariamente médicos, es la de entender que lo que hacemos, esto de informatizar, que ahora se llama transformación digital, lo pensamos, lo hacemos y lo vemos dentro de un contexto del sistema de salud. Entonces es importante que siempre repasemos. Bueno, yo me formé con Rubén Torres y con muchos miembros de este instituto en iSalud, en cuanto a la visión de sistemas de salud y seguridad social, con lo cual es muy importante que no perdamos de vista que todas las tecnologías que podamos poner a disposición de cualquiera de nosotros, de los actores del sistema de salud, es para fortalecer y mejorar el sistema de salud, y la tecnología es un medio, no es el fin. Dicho esto, como una especie de aclaración, puedo empezar a hablarles con más fanatismo y efusión sobre la importancia que tiene para nosotros. Cuando uno piensa en sistemas de información, habitualmente nos venden y vemos y nos tenemos la representación de cosas súper lindas, súper técnicas, de películas de Hollywood, personas que tocan pantallas, hologramas,
tableros espectaculares, te digo, tableros de información, gráficos espectaculares, pero también para nosotros, aún hoy, los sistemas de información también se pueden representar en los equipos de trabajo, cuando a veces están liderados por una persona o por varias personas, como esos apuntes o cuadernitos que cada uno lleva nota para ponernos al día en esto de trabajar de forma sistémica. Entonces también un cuadernito o la suma de los cuadernitos de nosotros son sistemas de información. Este fue mi primer sistema de información de asistente de sistema de información cuando hice la residencia en medicina interna en el hospital. No sé si algunos de los que están acá conocen esto. Esto es una Palm. Fue el primer dispositivo asistente personal cuando todavía los teléfonos no eran inteligentes y teníamos que tener información accesible y compartible. Tenía un puerto infrarrojo como un control remoto y nos podíamos pasar anotaciones, como por ejemplo la corrección del sodio en un paciente internado. Esto era de mucha ayuda, nos permitía agendar las cosas, las tareas y tener información rápida para tomar decisiones. Porque al fin y al cabo, y esto es un teorema que no lo inventamos nosotros, sino que lo escribió uno de los referentes de la informática en salud a nivel mundial, dijo que una persona, un profesional, tomando decisiones asistido en tiempo, en forma correcta, con una computadora, es decir, con un sistema de información, va a ser mucho mejor que esa persona. Por supuesto, se tienen que dar ciertas condiciones, que es que todo lo que hagamos es son un medio, las tecnologías son un medio, porque no vamos a sustituir a los profesionales ni al equipo, y no vamos a reemplazar el fin que es curar, no simplemente implementar tecnología. Y después, por supuesto, la información que tengo que disponer en mi dispositivo, no tengo que haberla conocido, porque si no la capacidad de predecirlo ya no se puede predecir, para que redundancia, y esta interacción acá no puede ser precedida. Entonces, cuando vemos los sistemas, yo voy a tratar de moverme poco para no salir del cuadro, les aviso, si no estaría moviéndome entre ustedes. Básicamente, tenemos que pensarlo como un sistema cuando estudiamos teoría general de sistemas. Componentes que pueden ser personas y recursos que procesan datos o información generada previamente por otro sistema, le agrega valor y vale mucho más a la salida. Es una deformación del concepto de sistemas. Básicamente acá lo que estamos tratando de generar es mejores tomas de decisiones. Yo voy a ser repetitivo en algunos conceptos para poder fijar algunas ideas. La tecnología es un medio, siempre hacemos todo para cuidar y curar y mejorar el sistema y hacerlo sostenible, y todo tiene que ser para tomar mejores decisiones. Vamos a seguir hacia adelante. Entonces, si estos recursos, personas, informática, actividades sanitarias, vamos a llamarlas actividades sanitarias, tienen que estar alineadas a los objetivos de una organización. Esta organización puede ser prestadora de servicios de salud, administradora de esos servicios, financiadora o reguladora. Todos los componentes que conocemos del sistema de salud tienen sistemas de información, y los que sean que fuesen que elijamos utilizar tienen que estar alineados a la misión y a la visión de la organización. En general, cuando a mí me pasó y seguramente a ustedes también, tener que ir a revisar historias clínicas a los archivos. Los archivos son sistemas de información. Sistemas de información en papel. Están todos ahí, lo que sucede es que acceder, recuperarla, analizarla, interpretarla y sintetizarla es mucho más difícil, y era mucho más difícil, sobre todo cuando tenemos que interpretar nuestras letras. Entonces, otro modelo de sistemas de información, y ahora paso un autochivo, son los sistemas de prescripción electrónica, que en estas jornadas, en la próxima sesión, van a ver puntualmente mucho más en profundidad sistemas de órdenes electrónicas. Pero un sistema de prescripción, o el proceso para prescribir, contempla invocar distintas fuentes de información, procesarlas en un contexto y generar un producto que conocemos como prescripción o receta. Este es el sistema en el que vengo trabajando hace 1 año y medio. Y básicamente, cuando uno piensa en sistemas de información, tiene que pensar inexorablemente en computadoras. Y ahora hasta en nube. Hace 20 años pensábamos en data centers o los famosos centros de cómputos. Hoy todos esos procesos, excede la charla de hoy, han migrado y a veces no se perciben. Entonces, una organización está conectada por Wi-Fi, por el aire, desde terminales, computadoras, y procesa información de forma colaborativa o centralizada, pero desde donde cada uno esté.
no tiene que ir físicamente a un lugar. Lo que no podemos evitar todavía es pensar en sistemas de información sin evitar mediar con una computadora. Esto es un proceso que a veces también nos excede en esta charla, es la gestión de la implementación de los sistemas de información. Es un desafío cuando nosotros en un extremo venimos y hablamos de todo lo lindo y todos los beneficios de los sistemas de información, cuando estamos en una organización, en nuestra propia trinchera, todas las barreras que tenemos y que percibimos para adoptar las tecnologías. Entonces, es un aspecto muy importante tener en cuenta que si bien todos estos sistemas ya han probado ser evidentemente colaborativos y que pueden mejorar los resultados de la salud, tienen ciertas trabas en su adopción, pero que una vez que los empezamos a utilizar y si demostramos en nuestras organizaciones resultados, por eso siempre es recomendable cuando uno piensa en sistema de información en la organización de cada uno, buscarle un objeto y un objetivo claro. Y no pretender resolver cosas que los sistemas de información en la primera instancia, en la segunda instancia no van a resolver. Porque acuérdense que los sistemas de información que nosotros pensamos y queremos utilizar son para tomar decisiones. Entonces, vayamos pensando progresivamente en qué lugar de la organización estamos nosotros, dónde está la organización en el sistema y de qué manera estos sistemas pueden ayudarnos, sistemas de información o informáticos pueden ayudarnos para poder implementar algún cambio cuando tomemos decisiones. Entonces, si uno tuviese que pensar cuáles son las funciones elementales de un sistema de información, dice, bueno, adquisición y presentación de datos. Está perfecto. Esto, el ejemplo de haber ido al archivo, no de biblioteca, al archivo de historias clínicas y tratar de entender para poder hacer un Ateneo, para preparar un Ateneo, cuántos pacientes teníamos con determinadas características o cuántos eventos habían sucedido en un periodo de tiempo, era la posibilidad de poder sintetizar datos y presentarlos. Administrar registros. Y ahí ya está, nos vamos un poco más de lo asistencial y pensamos registro desde un punto de vista tecnológico y amplio es cualquier componente de información mínima que está en una base de datos. Registros desde la superintendencia, cuando estaba en la superintendencia, era el registro que teníamos que tener habilitado para poder ser prestadores de la seguridad social, también es un registro, o por supuesto documentar el evento, un registro clínico, un registro médico. Es decir, administrar cualquier tipo de acúmulo de información es uno de los objetivos o funcionalidades elementales de un sistema de información. Comunicar e integrar información implica tener información y poder comunicarla. Después vamos a ver más adelante el concepto de interoperabilidad que está en el título de la charla y todo, pero básicamente no tiene sentido desde el punto de vista, desde el buen punto de vista de la gestión sanitaria, tener información y que esa información no esté disponible y no la podamos compartir. Siempre hay instancias con cierto grado de discreción, con cierto grado de privacidad, pero el concepto de poder tomar decisiones para la organización es que esa comunicación sea única y evitar lo que llamamos habitualmente el radio pasillo. Entonces, si uno tiene que saber cuántos pacientes tenemos internados hoy, no podemos estar pensando qué percepción tiene cada uno de los actores del sistema hospitalario. Todos tendremos que mirar a un único sistema y velar para que todos los responsables de la carga de ese sistema lo mantengan. Vigilancia. Normalmente cuando pensamos en vigilancia no es la vigilancia física, la vigilancia de la seguridad, sino es la vigilancia en el concepto de detectar eventos, lo que llaman brotes, desde el punto de vista epidemiológico sanitario, vigilar la aparición de alguna situación que requiere una intervención pronta. Una reacción adversa a un medicamento, un fenómeno en cuanto a seguridad del paciente, una caída. Lo que habitualmente consideramos errores, digo, pueden ser eventos, no todos los eventos son malos, pero hay que identificarlos rápido y poder gestionarlos. Almacenamiento y recuperación, es decir, la foto que siempre ponemos de experiencia de un colega yendo a buscar una historia clínica o encontrar en un cajón un folio, es la típica expresión de la tarea, lo difícil que es recuperar información, por lo cual lo importante que debe ser la gestión de esos archivos, de esos registros, de esos datos, para poder recuperarlos prontamente. Y el análisis de datos. No vamos a discutir lo bueno y lo ágil que es tener una columna, seleccionar una fila o la columna y que en el otro extremo nos genere una cuenta o nos indique si estamos fuera de rango o no.
soporte a la toma de decisiones y educación. Estos dos aspectos son los más evidentes desde el punto de vista de la gestión sanitaria, porque al fin y al cabo los sistemas de información, como siempre decimos, nos tienen que ayudar a tomar decisiones. Las decisiones pueden ser hacer o no hacer. La omisión es una acción. Creo que algo que también me gusta decir y aprendí es que los profesionales que estamos en la gestión sanitaria tenemos que tomar decisiones. Muchas veces nos vemos expuestos a situaciones que nos dicen no es el momento, no son nuestros tiempos, no es ahora, pero independientemente como profesionales de la salud tenemos que tomar decisiones. El no hacer es tomar una decisión, pero si tenemos información que nos respalde, que nos dé soporte, y si tenemos sistemas que nos puedan ayudar a avisarnos la implicancia de esa decisión, va a ser mucho mejor. Y educar por eso estamos acá. Porque si no registramos y no revisamos y no aprendemos lo que hacemos, indefectiblemente no vamos a poder mejorar. Esto básicamente son las funciones elementales del sistema de información, lo que acabamos de ver. Y los objetivos son varios, pero yo vine repitiendo hace mucho y lo dejamos acá para que les quede, los sistemas de información tienen que permitir que los datos, la información estén disponibles y que nosotros podamos tomar decisiones. Cada uno de los actores del sistema de salud tiene responsabilidad personal en nuestro metro cuadrado, como decimos, y somos parte del efecto a nivel sistémico. Si no tenemos buena información y la mejor información posible, nuestras decisiones no van a ser efectivas y el resultado global no va a ser el deseado o el aspirado. Ahora bien, me voy a meter un poquitito más cosas técnicas. Cuando uno piensa en sistemas de información puede definirlos desde muchas perspectivas, pero básicamente uno puede decir, esta información es transaccional y esta información es decisional. Se llama transaccional, lo voy a tratar de simplificar, ¿no? Y no pensemos en transacciones bancarias o transacciones económicas de compra-venta, sino entendamos a la transacción como un proceso a través del cual se crea nueva información, nuevos datos. La interacción médico-paciente genera información. Esa información se vuelca en la historia clínica y es un nuevo acúmulo de información. Después, si esa información la podemos analizar en un ateneo, discutir, va a crear conocimiento. Es el proceso del dato, vamos a ver más adelante. Pero ese transaccional es el concepto de poder crear información. Y decisional es cuando esa información ya fue creada, esos datos fueron capturados, fueron creados, fueron procesados, están disponibles para poder interpretarlos y tomar decisiones. Esto me gusta ponerlo también porque a veces me ha pasado estar en procesos de informatización, hoy llamados transformación digital, donde dependiendo con qué actor uno interactuaba, quería ver un tablero de datos, pero también quería cargar información. Entonces, está bueno si uno quiere poner una historia clínica o un sistema de soporte para la gestión, pero si está en la etapa de informarse, no está en la etapa de operar. Porque si no, y si se lo piden a los proveedores informáticos, les va a generar un problema de desarrollo de diseño y seguramente la experiencia del usuario, como decimos ahora, que se usa mucho la palabra experiencia, el uso de esa herramienta no va a ser adecuado. Porque cuando estamos en un modo que queremos informarnos, vemos señales. Y si queremos registrar, tenemos otro tipo de interfaz o otro tipo de accionar. Entonces es importante entender estas dos definiciones porque seguro nos vamos a encontrar en momentos de poder compartir estos procesos. Y como les dije antes, y lo dejamos acá puesto para poder fijar este concepto, es muy importante que independientemente de la organización en la que estemos, el sistema de información sea un medio, un recurso que esté alineado. Ahí tenemos una deformación por proyecto médico, entiendan proyecto sanitario. Uno tiene, a veces no se puede sacar el guardapolvo, luchamos contra la broncemia, pero a veces es proceso sanitario, proyecto sanitario, entonces, y plan de negocios, o sea, pues yo ahora termino un MBA, estoy muy contento, pero más allá de eso, el concepto de plan de negocios no es el concepto mercantilista de la salud, porque a veces me he encontrado con gente que cuando uno dice el paciente es un cliente o el plan de negocios, se va por un pensamiento lateral, se corre muy por un lado y se ancla a la visión negativa de los negocios. Plan de negocios es planificar y hacer que nuestra misión y visión como organización sea sostenible en el tiempo. Para eso necesitamos recursos y esos recursos tienen que estar asignados de forma planificada, haciendo previsión.
Nadie discute presupuestar. Bueno, el plan de negocios el presupuesto es uno de los componentes de un plan de negocios. Tiene que haber una planificación. Y tiene que haber una estrategia, un norte. Entonces, nuestra institución, de una manera u otra, en salud tiene el norte de preservar la salud de las personas o recuperarla o mantenerla. Entonces, tiene que estar alineado. El sistema de información es un medio. Ahora bien, para bajar un poco más todo esto que vengo, porque si no vengo muy por arriba, cuando uno analiza los sistemas de salud puede pensar que hay gestión macrogestión, políticas sanitarias, decisiones, mesogestión, la que habitualmente vemos en las organizaciones grandes como los hospitales, que son estructuras muy complejas y a veces tienen decisiones que impactan a nivel política, digo política por el sentido de definir un orden, pero baja hasta los consultorios externos o un quirófano, un lugar de acción puntual. Y después tenemos la microgestión, la que hacemos en un consultorio como médicos, la que hace un farmacéutico detrás de un mostrador, la que hace un odontólogo con un sillón. Digo, la relación puntual sistema-paciente. Todas estas básicamente tienen sistema de información. Hoy vamos en esta charla introductoria vamos a charlar sobre los niveles de mesogestión y macrogestión. Es decir, historias clínicas de hospitales y cómo eso se lleva al consultorio con algunos argumentos. ¿Para qué? Para que cuando veamos en las próximas charlas profundicemos la visión de las historias clínicas en estos niveles. Independientemente de dónde estemos, esto es una traducción de un anglicismo de las 5 Ws. Los sistemas de información tienen que poder responder a quién brindo el cuidado, qué le estoy dando y en qué cantidad, cuánto, cómo es que se genera ese cuidado, ese proceso asistencial y cuándo, y quién brinda ese cuidado y dónde. Entonces, de esta manera uno puede interpretar que si quiere analizar el fenómeno, vamos al modelo transaccional, acuérdense, para después que eso se ponga en un tablero como un indicador. Tenemos al paciente en el centro, tengo que tener bien identificado al paciente, tengo que conocer qué le estamos dando, en qué cantidad. Aplica para todo, ¿eh? Un procedimiento, una prestación, un medicamento. ¿Cómo es que se da ese cuidado, ese proceso? ¿Está programado o no programado? ¿Cuándo? Horarios habituales, SADOFE, como decimos en los hospitales, sábados, domingos y feriados. ¿Y quién es el que está brindando ese cuidado? ¿Y dónde? No es lo mismo una atención no programada en un consultorio de baja complejidad, demanda espontánea, que una atención no programada en una guardia de urgencias de un hospital de universitario de alta complejidad. Entonces, todo esto nos va a caracterizar al dato que creemos. Y todo esto va a definir de alguna manera el tipo de registro clínico que debamos crear. No es lo mismo armar sistema de información para resolver procesos asistenciales en un consultorio ambulatorio programado en la seguridad social que estar en una situación sin acceso a recursos de soporte, de asistencia, también no programado ambulatorio y sin los recursos de poder golpear en el pasillo de al lado a un especialista para resolver una situación. Ahora bien, volvemos a datos. El dato es una representación de un fenómeno. Cuando uno habla de datos, bueno, hay muchas acepciones de datos, pero uno podría decir que el dato en sí mismo a veces no tiene mucho significado. Y la información es una serie de datos entendidos en un momento determinado, en un contexto, que están relevados y procesados para un fin. Esta es la diferencia entre datos e información. A veces, por temas de traducción, por anglicismos o por sinonimia, tendemos a decir que datos e información es lo mismo, pero si uno tiene que pensar bien, cuando crea el sistema de información, captura datos y gestiona información. Y esa captura de datos tiene que ser, tener la posibilidad, acuérdense con quién, cómo, dónde, cuándo, tiene que permitirnos también saber el contexto en el que fue capturado ese dato, la categorización, va a ser mucho o poquito, depende de la categorización que le quiera dar a esa captura de datos. Bien, le estoy leyendo para no saltearme nada, porque si no me voy por mi propia charla. Que pueda ser calculable y que permita tener correcciones y condensarse. Estos son los conceptos principales de los datos.
Y este es un esquemita que me gustó armar porque lo tomé de dos fuentes. En todas las cosas que están acá tienen los links después para poder ver y profundizar mucho más. Pero básicamente, cuando uno analiza los datos, puede entender que hay una instancia de los que lo producen y que los consumen. Acuérdense, ámbitos transaccionales y ámbitos decisionales. El dato se va transformando y va pasando y dependiendo ya en instancia ideal, se puede llevar a la noción de sabiduría. Pero bueno, a mí me queda lejos. Vamos a quedarnos por acá, en información y conocimiento. Otra manera de ver esto, el ciclo de datos y cómo se va procesando, es que si uno captura un montón de información, datitos, los tiene ahí agrupados, los empieza a categorizar, a procesar, a condensar, los corrige, los ajusta y dice, tengo información. Esta tarde vinieron todos estos pacientes, estos fueron los motivos de consulta. Bueno, perfecto. Estamos en la media y si lo comparamos con el mismo día o el mismo mes el año anterior, uno puede entender que no hubo ningún fenómeno que se vaya de lo normal. Ahora, cuando uno empieza a tener conocimiento, porque suma experiencia, porque suma algún otro tipo de recursos, sabe cómo llegar a vincular determinados puntos de la información. Eso es el conocimiento. Perdón que está en inglés. Y después hay información específica, lo que se llama insights, es decir, datos o información que uno puede saber dónde ir a buscar. Los que tienen esa información son las personas que tienen acceso a sistemas de información o los que han juntado mucha experiencia. A mí me gusta mucho mezclar el concepto de medicina basada en la evidencia con experiencia, porque cuando yo era chico, que estaba de moda la medicina, había explotado en los 90, la medicina basada en la evidencia, lo único que hacía era repetir cosas de Canadá, pero básicamente no tenía experiencia. Entonces, la experiencia que uno acumula en el tiempo, siempre y cuando haya sido un proceso consolidado, respaldado con formación, va a agregar mucho valor. Y es importante que ese valor lo podamos poner en los sistemas de información para ayudar a tomar decisiones. Y por último, si uno ya puede hacer una inferencia tremenda, llega a lo que habíamos hablado de la sabiduría. Ahora, tenemos que tener cuidado, porque lo que puede pasar es esto, y lo que a veces nos pasa, y sobre todo lo vimos en la pandemia, cuando había expertos de COVID y de todo tipo de tratamiento y comportamiento, y ahora estamos viendo con el chat GPT-3. ¿No vieron la cantidad de expertos que hay en inteligencia artificial? Es tremendo. Todo el mundo opina y dice, no, porque se puso de moda ahora, no importa, está buenísimo, lo festejo, pero desde el punto de vista del sistema sanitario, tenemos que tener cuidado cuando empecemos a adoptar modas. Tardamos casi 75 años en nacer y morir. Entonces, hay que entender que los procesos en nuestro sistema a veces llevan un poco más de tiempo. Y a veces las propuestas externas no siempre están lo suficientemente maduras. Entonces, esto no me excedo del punto de la charla de hoy, pero siempre hay que decir que cuando uno quiere innovar en un ámbito como el de la salud, primero hay que estudiarlo mucho y entender cuáles son los límites. El no dañar y los costos. Entonces, lo importante cuando uno piensa en captura de datos y ya nos abocamos o nos abordamos la historia clínica, tiene que entender que la historia clínica debiera tener una serie de componentes donde podamos capturar estos datos para que se puedan transformar en información y esos datos se capturan en determinados momentos. Siempre hablamos de captura primaria del dato cuando queremos hacer referencia a que lo mejor que nos puede pasar, sabiendo que los datos se reutilizan y se procesan, es que entendamos bien cuándo sucedió el evento para estar cerca en la captura. No es lo mismo a las 3 de la mañana hacer la síntesis de la anamnesis del paciente que mientras estoy evaluando al paciente poder ir cargando. Ese es el ejemplo típico de desacoplarte en el momento de la carga del dato en un examen que puedes hacer el examen físico, una evaluación de un paciente y la interacción con un sistema para registrar. Y desde ese punto de vista, una historia clínica debiera tener una serie de componentes que son deseables y recomendados. Que tenga una lista de problemas. La mayoría de los que trabajamos hoy en la actualidad en el diseño y en la implementación o colaboramos con el desarrollo de historias clínicas, entendemos que hay una modalidad muy, muy útil, que ya está súper probada, que implica que los eventos sanitarios tienen que estar asociados a algún tipo de razón por la cual sucede el evento sanitario. Entonces eso lo describieron los ingleses hace mucho como la razón o el motivo del encuentro sanitario, el motivo de la consulta.
No todas las actividades sanitarias son consultas, por eso trato de no usar la palabra motivo de la consulta, porque a veces una interacción entre el sistema macro, el Ministerio de Salud, una campaña, no necesariamente hay una consulta. Entonces, sustituyamos el concepto de consulta por acto sanitario y entendamos que todo acto sanitario tendría que estar asociado a un concepto o una idea que habitualmente la llamamos diagnóstico. Y una traducción literal del inglés le ha puesto problema. Pero no es un problema porque sea negativo, simplemente porque uno tiene que decir por qué hicimos algo por el paciente o por qué el paciente pide que hagamos algo por él o por ella. Entonces, la mejor forma de decir, hay un problema y la forma de sintetizarlo es tener una lista y entender que es todo lo que le pasó al paciente cuando estamos viéndolo. Esto es una vista casi de microgestión cuando uno piensa en una historia clínica. Luego tenemos los diagnósticos de internación, si tenemos una historia clínica de internación, el alta. Lo más importante es saber por qué ingresa el paciente, pero es mucho más importante desde el punto de vista de la gestión, en qué condiciones y por qué ingresa. Entonces, el destino al alta es un indicador muy importante cuando uno quiere pensar en un sistema de información ya con una visión sanitaria. Los fármacos que consume, la lista de medicamentos. ¿Hay farmacéuticos acá hoy? No. ¿Sí? Buenísimo. ¿Hay farmacéutica hospitalaria o de mostrador? No. O, buenísimo. Bueno, corregime por favor si digo algo que es inapropiado. Pero entender qué consume el paciente es muy importante para que después los sistemas de información, a través de sistemas de soporte en la toma de decisiones, nos avisen si hay una incompatibilidad o hay un potencial problema cuando indicamos otro medicamento. Exámenes complementarios. Uno de los motivadores más fuertes para que los médicos usemos historias clínicas siempre fue poder hacer órdenes, como van a ver en la próxima charla, y poder leer los registros. El principal motivador para que yo pueda dejar de escribir en un cuadernito e ir a la computadora es poder ver los resultados del paciente. Esto hoy ya con la tecnología que tenemos, sobre todo en la seguridad social, yo tengo un sesgo muy fuerte, trabajé en la salud pública y también mucho más en la seguridad social, hago mucha referencia a lo que sucede en la seguridad social, ¿no? Y además, sobre todo, estando hoy acá en el instituto. Y la idea de poder controlar datos contenidos en bases de conocimiento e intercambiarlos. Leí base de conocimiento rápido porque quizás lo leen y dicen que es una base de conocimiento. Ahora lo vamos a ver. Pero base de conocimiento básicamente es cuando uno usa información que está curada, que está definida y se da por cierta. Normalmente, cuando uno lee una recomendación, una guía de práctica clínica, uno puede, si la adopta, uno puede interpretar que eso es una base de conocimiento. Todos nos ponemos de acuerdo que las conductas que vamos a tomar hacen referencia a esa base de conocimiento. Después, por supuesto, hay otros conocimientos más amplios, pero cuando hablamos de base de conocimiento es tener información puntual a donde podamos referirnos para poder tomar decisiones si la cotejamos con algún dato o información que tenemos en el registro clínico. Y por supuesto, después que permita hacer análisis epidemiológicos y estadísticos para poder tener una visión mucho más macro. Ahora bien, cuando uno dice, todas estas son funciones espectaculares, muy lindo, y viene la dicotomía de siempre, es, hago un Excel, todos datos estructurados, o te dejo escribir en un texto libre como si fuese un correo electrónico. Bueno, todavía seguimos lidiando ahora con la aparición de las nuevas metodologías de inteligencia artificial, que seguramente que se llaman inteligencia artificial, pero tienen otros nombres más técnicos. Podemos ver que ya hay una posibilidad de poder extraer datos e información de un párrafo, de un texto libre. Pero el desafío que tenemos es que para capturar datos, si yo quiero que sea fácil, digo, escribime todo lo que quieras. Pero la posibilidad de que tenga utilidad ese dato se aleja porque no tengo todavía la capacidad para procesar esos datos libres. Ahora, si yo quiero tener utilidad, digo, ¿sabes qué? Escribo un Excel, una ficha oftalmológica, es un típico modelo de utilidad donde me quedo en un ojo derecho, un ojo izquierdo, cámara anterior, cámara posterior, cuadrantes, no me puedo mover. Creatividad cero, digo, creatividad como redactor. Entonces soy muy preciso para poder relevar los datos. Ahora, la salud no siempre es como una consulta oftalmológica y tenemos que buscar ese equilibrio. Por eso es que los sistemas de información a veces te ayudan
que cuando cargues algún tipo de componente de dato en la historia clínica, tengas diccionarios que te interpreten. Un ejemplo muy simple y muy banal, que ya está quedando medio viejo con todo el tema de GPT-3 y todas estas cosas, es cuando uno quiere buscar algo en Google y Google lo corrige. ¿Se acuerdan? O no se dan cuenta que a veces yo tengo los dedos gordos y el teclado cada vez es más chiquitito en el celular y uno quiere buscar algo, transpone las teclas o el traductor te interpreta y te pone otra palabra y Google automáticamente, por aproximación de caracteres, infiere o te propone, porque en realidad hubo millones de búsquedas antes que vos con algo parecido, una opción. Este sería un modelo de soporte a la toma de decisiones e interfaz para cargar. Te interpreta y te trae resultados que no necesariamente literalmente dicen lo que vos pusiste, pero refieren a conceptos para buscar páginas web y te recuperan. Entonces, cuando vos tenés sistemas con vocabularios de interfase, como los sistemas terminológicos que ofrecen algunas instituciones acá en Argentina, el Hospital Italiano, donde Santi fue uno de los responsables de ese servicio hace muchos años, te permite interponer ese tipo de filtro en tu buscador, en tu computadora, en tu historia clínica, y poder interpretar lo que vos quisiste poner para ser más preciso en la asignación de datos en la asistencia. Básicamente, cuando uno quiere pensar dónde hay datos, tenemos una visión hospitalocéntrica, que digo, está todo en mi historia clínica, o la visión que me gusta más a mí, que es una visión más sanitarista o desde el lado de la seguridad social, que es donde está la persona. Y la persona no siempre está interactuando en un consultorio, sino que se mueve. Entonces, desde esa perspectiva, uno puede identificar que esa persona está en la historia, parte de su representación está en la historia clínica institucional, que esa institución puede tener o no internación y consultorios periféricos y puede estar distribuido, que además, si estuvo internado, estuvo conectado con dispositivos que generaron información. Esos dispositivos pueden ser desde dispositivos de imágenes digitales hasta dispositivos de medición. Pero también ese paciente, allá dice centros de diagnósticos, pero también ese paciente va y accede a lo que llamamos validación en línea. Es decir, si yo quiero acceder a determinado procedimiento, tengo que ir a la obra social y pedir una autorización. Y la obra social va a dejar sentado de que yo tengo un derecho a consumir determinadas cosas. Entonces, hay información sanitaria asistencial y otra información sanitaria prestacional. A mí me gusta mucho hacer esta diferencia, entonces uno puede hablar de la historia clínica electrónica o la historia clínica o la historia clínica como de forma general redactada por profesionales de la salud y una historia prestacional que es el resultado de los registros que tiene el financiador cuando va midiendo nuestros consumos. O incluso las no autorizaciones. Entonces uno puede inferir que tiene un paciente policonsultador porque cada tanto trata de generar consultas con superespecialistas. Más allá de la inducción, la demanda inducida, pero no importa. Y después, por supuesto, también otro nivel de prestador, no solo son los consultorios y los centros diagnósticos, sino las farmacias. La prestación, el medicamento es una prestación también. Entonces uno puede medir y saber, inferir cómo está su población si pusiera un poquito más el foco sobre el consumo ambulatorio de sus pacientes. Y ahora los pacientes y las personas tenemos dos dispositivos. Tenemos estos relojes inteligentes que nos van monitoreando la frecuencia cardíaca, nos dice cuán poco dormimos, cuán poco caminamos. Y además ya hay aplicaciones que nos permiten tener un registro tipo bitácora personal, no solo la que nos ofrecen los aseguradores o los hospitales, como parte de la continuidad del cuidado, sino que uno puede llevar el reconto de uno mismo o de nuestros queridos. Esto de los registros personales lo vemos mucho cuando nos toca la etapa de infancia de nuestros hijos, los que tuvimos hijos o los que estuvimos cerca de los que tienen hijos, sabes que estás pendiente de alguien. Y después, en el otro extremo de la vida, estamos pendientes de los mayores y también estamos muy cerca del registro. Esta es una captura que se las dejo, donde hoy la industria, el desarrollo de productos, la industria farmacéutica y las tecnologías, ven dónde pueden capturar datos en lo que también se llama real world evidence o evidencia de la vida real. Este dibujo, ese esquemita que les armé antes, es de alguna manera una forma de verlo más simplificado, donde hay datos para poder entender la salud en una dimensión un poquito más grande. Y en este sentido, este dibujito lo hice para esta clase, de nuevo.
Traté de representar en 4 cuadrantes, algo más simple todavía, porque la idea es tratar de simplificar las cosas para poder comunicarlas mejor, las dimensiones donde hay registros de captura de datos o almacenamiento de información. Tenemos los registros clínicos, los registros clínicos, todo lo que es lo más asistencial. Registros prestacionales, lo que les acaba de contar, cómo desde la visión de un modelo de salud asegurada, cuidada por un tercer pagador, un financiador, todos los registros que se pueden inferir de la salud de esa población, los registros personales, y después otro tipo de datos que cada vez están más disponibles y a veces son más evidentes, son los registros recolectados automáticamente por inferencias o estadísticas. Ahora vamos a ver. Bueno, en los personales, digo, en los sanitarios o registros clínicos, una persona puede actuar de forma progresiva. Si vamos hacia el centro, sería de mayor nivel de complejidad, y lo periférico, lo ambulatorio. Vamos a tener historias clínicas, vamos a tener sistemas de laboratorio, sistemas de diagnóstico por imágenes, sistemas de anatomía patológica, sistemas de farmacia, todo donde hayamos concurrido y nos hayan relevado información. Acá son los más clínicos asistenciales, no son los de investigación, pero también una CRO, una CRO podría entrar en este sector si lo pensáramos más ampliamente. Desde el punto de vista de los 2 minutos, los registros prestacionales, cierro con estas 4 diapos y vamos a un break. Con registros prestacionales, lo que acabamos de ver, entender qué le pasa a nuestro beneficiario es un desafío. Para mí, en lo personal, es tratar de ayudar a las obras sociales y a las empresas de medicina prepaga a poder entender y aprovechar la información que en la super en algún momento pedíamos, se llaman programas médicos asistenciales y otro tipo de información, para poder anticiparnos al deterioro de la salud de las personas. No necesariamente con una visión de control de gasto, que esto es muy importante como paradigma. Los registros médicos personales, esto que les contaba recién, las aplicaciones, los que se miden solas. Y para cerrar esta parte, los registros que se capturan en otros lugares. Siempre te digo, lo puse esto porque a veces, no sé si les ha pasado tener la suerte de viajar, comprar chocolates en el free shop y al poco tiempo una tarjeta de crédito te identifica porque estuviste en un lugar y te ofrece una tarjeta de crédito. Esto pasa hace mucho, más de 20 años, en otros ámbitos, y si esa información está, nosotros podríamos inferir a través de la SUBE si efectivamente un beneficiario, eso lo habíamos pensado en mi Argentina en la gestión anterior, estuve en el ministerio también, si podíamos pensar si el paciente concurre en tiempo y forma a los controles. Entonces, a veces hay un montón de información censal, por ejemplo, en los censos, información epidemiológica, que se pueden obtener para en conjunto tratar de generar un sistema de información mucho más completo. Bien, vamos a cortar acá y ya después arrancamos con la historia clínica. Gracias. Bueno, volvemos un poco, esperemos que estén todos ya sentados enfrente de la compu. Nosotros acá ya estamos listos para arrancar. Habíamos quedado que teníamos distintos puntos de captura de la información y lo habíamos puesto en una especie de rueda para entender dimensiones, 4 dimensiones. Ahora, si llevamos nuestra visión del sistema de información a los componentes del sistema de salud, que es una de mis aficiones, uno puede interpretar que hay sistemas de información para los financiadores, que hoy no lo vamos a ver, sistemas de información para los prestadores y sistemas de información desde la perspectiva del beneficiario del sistema. Y que con esta misma dimensión tenemos conceptos también en paralelo, cruzados como una matriz, la macrogestión, la mesogestión y la microgestión, que a veces le llamamos la virome, ¿no? Esto es una libertad que me tomo para compartir con algunos colegas. Cuando vemos la mesogestión, lo que vemos en general es el hospital. Este es mi hospital de clínicas, yo estoy en la UBA, y el hospital de clínicas particularmente es un hospital universitario, súper complejo, es un mundo de ideas, un mundo de intereses, es como una especie de super batalla dinámica espectacular, pero que hay mucha información y que a veces esa información está segmentada. Entonces, los desafíos de instituciones complejas como los hospitales es poder tener sistemas de información que integren estas complejidades asistenciales, estas realidades asistenciales que a veces son tan opuestas, ¿no? Consultorios externos, demanda espontánea y un centro de altísima complejidad en algún piso, en algún sector. Entonces, cuando uno ve una historia clínica hospitalaria, lo mejor que siempre tenemos acá en Argentina es el modelo que armaron ex compañeros nuestros,
donde se representan los principales componentes de un sistema de información hospitalario. Van a leer, si encuentran bibliografía, las siglas HIS de HIS, pronunciado en inglés, o Sistema de Información Hospitalario, pronunciado correctamente en español. Básicamente, cuando uno piensa en una historia clínica hospitalaria, tiene que pensar en una serie de componentes que en sí mismos son sistemas de información. Por eso comenzamos hablando que los sistemas de información son la suma de componentes que a su vez pueden ser subsistemas, que todos van procesando información y datos. Entonces uno puede recurrir, los recomiendo si quieren entrar a este link, después en todo caso lo compartiremos en las siguientes charlas para que la audiencia pueda activar el link o desde el mismo PDF puede activar el link y entrar a este video y entender cómo las dimensiones y los componentes van interactuando en un sistema de información hospitalario. Por ejemplo, lo importante que es tener una base de pacientes o personas única, que el sistema de recepción o admisión, por recepción me refiero al ambulatorio, admisión, internados y guardia, pueda hacer referencia siempre al mismo paciente, que no tengamos dos números distintos. ¿Vieron el famoso número de historia clínica de internado, número de historia clínica ambulatoria? Entonces cuando uno ve al paciente, lo tiene separado, tiene que estar juntando piezas de un rompecabezas, y ni le digo si tenemos un sistema súper especializado, cámara posterior de ojo con láser, tiene su sistema de información propio porque esos pacientes son especiales. Entonces, de vuelta, tenemos un paciente con un problema sistémico, pero tuvo un problema en cámara posterior, y no sabemos bien si lo que vamos a hacer, la intervención nuestra, puede alterar el curso de su patología o su situación. En cambio, la microgestión, tenemos la simpleza de estar solos, pero no deja de ser una complejidad importante, porque las decisiones basadas en incertidumbre están a la orden del día. Es decir, nosotros en salud aprendimos a tomar decisiones con mucha incertidumbre. Entonces, cuando uno piensa el sistema de información, empieza a ver como una especie de luz al túnel de camino. Me salió medio poético, no soy tan poético, pero la realidad es esa. La realidad es que aprendemos a tomar decisiones con poca información, basado en nuestra experiencia y la evidencia. Entonces, cuando empezamos a incorporar más información y disponible, el cambio es radical para bien. Bueno, siempre y cuando pasemos el fenómeno cuando nos abruma la tecnología, ¿no? Pero no es que la incorporamos a la tecnología, que ya nos amigamos con el control remoto que tiene 1000 botones, ya entendemos que está buenísimo. Lo mismo pasa con la tecnología. Y desde el punto de vista de la historia clínica, y como esta charla es una charla más genérica y no puntualmente de historias clínicas o sistemas de órdenes médicas, queríamos repasar y dejarles presente cómo está el estado del arte en cuanto a normativa. Nosotros tenemos una serie de normas, leyes, la mayoría de leyes por suerte ya con decretos de reglamentación en marcha, que nos dan un marco teórico y de contención para poder embarcarnos con la menor cantidad de problemas, por lo menos desde el marco legal. Después estamos en un país federal, ya sabemos que todas estas leyes son nacionales y después se van interpretando, aplicando y reglamentando con algunos matices en las provincias. Pero en líneas generales tenemos una ley de habeas data, vamos a empezar históricamente. La ley de habeas data es la que nos permite darle la entidad real que tiene la información que gestionamos. Ahí particularmente tengo una opinión personal, la ley de habeas data quizás fue un poquitito, dejó algunos claros sin resolver, sobre todo porque cuando habla de la relación médico-paciente dice que hay un contrato privado entre partes y es como que nos dejó abierto la puerta, y eso a veces no está bueno, porque lo que no está permitido en las normas está prohibido. Es complejo. Si no está escrito, no lo puedo hacer. Entonces, tengo después una ley buenísima que fue la de los derechos del paciente con relación a los sistemas de salud. Es una ley que ya pone énfasis al rol del paciente y sus derechos. Esta ley, cuando la vemos muy del lado médico, muy del lado del sistema de salud, a veces vemos que está pensada en un mundo ideal y que no, como siempre decimos, cuando lo vemos del lado de la seguridad social y los prestadores de la seguridad social, estamos sometidos a mayores presiones que otros efectores porque como disponemos de más recursos, entre comillas,
se nos pide un poco más a un sector que a otro, pero no deja de ser muy importante tener un marco legal donde las personas que hacen de pacientes en un momento estemos amparados. Digo, somos todos pacientes. Luego tenemos la ley de Programa Federal Único de Informatización. Esta es la ley más nueva. Esta ley, que lo vamos a ver después, tiene un manual, que después lo pongo en un link, que es el manual del paciente, se editó en peripandemia, en el 21. Y el Programa Federal Único de Informatización y de Historias Clínicas de la República Argentina es una ley que personalmente tengo mis reparos, no voy a hablar de temas personales, voy a tratar de no, pero tiene algunos matices o algunos grises, porque creo que se excedió en cuanto a definiciones. A veces está bueno cuando uno tuvo la suerte de desarrollar normas o trabajar en el desarrollo de normas, que las normas sean amplias y que en todo caso dejar el espacio para las reglamentaciones y definir el cómo. Entonces, pero bueno, el principio no es malo, tengo algunos reparos y en todo caso después estoy a disposición para que lo conversemos. Y después, dentro del contexto de la ley de receta electrónica, atención teleasistida o telesalud, también surgió la ley de matrícula digital, que es una resolución ministerial, no es una ley, es una norma, perdonen, que nos permiten estas dos, resolución y ley de recetas electrónicas digitales, nos dieron el marco que la pandemia permitió para dejar en claro que el acto médico no necesariamente debe ser presencial. Y eso es muy importante para nosotros los que trabajamos en los sistemas de información, porque contar con un dispositivo que esté conectado a través de Internet, a través de la transmisión de datos, y poder asistir a las personas es muy importante, y de haber tenido estas normas nos permite hacer ejercicio de nuestras profesiones independientemente de donde estemos. Después podemos discutir, hay mucho escrito y si todavía está abierto la discusión con respecto a la responsabilidad, la matriculación, pero al fin y al cabo, como el paciente se mueve, el sistema de salud tiene que prever que tiene que ser receptivo porque los pacientes nos movemos. Nos atendemos en Capital Federal y vivimos en Provincia de Buenos Aires porque estamos bajo el mismo sistema de aseguramiento, o viceversa. Entonces, si me emiten un documento en la ciudad de Buenos Aires porque el consultorio está acá, tiene que tener la validez, en el caso de una receta que hoy estoy muy metido con esto, tiene que tener la validez necesaria para que la dispensa se pueda dar en donde vaya el paciente de esa cobertura. Todo esto, de alguna manera, se está empezando a reglamentar e implementar. Son procesos, hay que esperar. La ley, la 26529 del derecho del paciente, empezó a poner un poquitito en la agenda y en la cabeza de todos el concepto de la historia clínica electrónica, que no existía, pero no estaba escrito porque nuestra ley de ejercicio legal de la medicina era del año 60 y pico, 1960 y pico. Entonces, esta ley, en el capítulo 4, empezó a revisar repasó el concepto de historia clínica y empezó a fundar el concepto de historia clínica electrónica, y no ponerse estuvo buena porque no se metió tanto en el detalle del cómo, sino en el qué. Entonces acá está, no lo voy a leer ahora, pero básicamente repasa lo que es la historia clínica electrónica, todos sus componentes, y la lógica del concepto de soporte magnético. Hoy con el tema de la nube y todo esto, no podemos discutirlo, pero el soporte magnético hace referencia a que los datos se almacenan en dispositivos electrónicos digitales. Ese es el concepto de dato magnético, ¿no? Un concepto de disco rígido, si quieren, que tenía. Pero básicamente esa es la noción. No va a haber más un papel, o puede no haber papel. No es que no va a dejar de haber papel, por supuesto, pero puede no haber papeles como en hospitales que ya están casi todos despapelizados los procesos asistenciales, y la información respaldatoria de un proceso asistencial ya no está en papel. En todo caso, se puede imprimir o se le puede dar acceso como cuando nos compartimos, en este caso cuando yo compartí la clase con ustedes. No imprimimos nada. Esto es lo que les contaba el manual del paciente, es un documento interesante. A veces cuando uno lee, por supuesto, tiene reparos, uno tiene sesgos, tiene posturas y puede decir, mirá, lo que me están pidiendo es un poco inviable. Pero bueno, el principio interesante es que trata de priorizar el concepto de la historia clínica informatizada, la titularidad de los datos, que esté asentado, que sea íntegro
e integrable, es decir, que no tengamos fragmentos que después no se puedan acoplar, que podamos brindar un continuo de cuidado. Hay una serie de conceptos importantes como asegurar que por más que sea electrónico, empecemos a tener la noción de que no todos pueden acceder a las historias clínicas. Si uno iba y va todavía a un pasillo de una sala de internación, con un guardapolvo blanco puede agarrar y extraer la carpeta donde los residentes o el resto de los médicos, nuestros colegas han escrito, incluso especialistas, farmacéuticas hospitalarias que hacen la recorrida, hacen observaciones en la medicación, todo está al alcance de todos. Ahora, bueno, cuando lo hacemos electrónico, la barrera caligráfica la bajamos, bueno, podemos también quedar mucho más expuesto. Entonces hay que tener noción del concepto del acceso restringido para la información que está muy disponible. Las historias clínicas evolucionaron desde cuando mostramos esta diapo, yo hago una aclaración, hablamos de medicina occidental. No conozco mucho de medicina oriental, no conozco mucho de registros que no sean medicina alopática. Entonces, después, otro tipo de medicina pueden tener otro modelo de registros. Esta es una lógica de los registros occidentales alopáticos. Y básicamente un punto de quiebre en la década de 70 con la aparición de los centros de cómputos, como le dije antes, que grandes hospitales empezaban a tener sistemas de registro de las admisiones de los pacientes. Siempre el impulso de esta informatización estuvo muy cercano a la facturación, a la presentación de las liquidaciones, a la codificación en los nomencladores para poder hacer una síntesis y poder cobrar la atención. Entonces, por eso muchos de los sistemas fueron creciendo en algunas áreas departamentales de los hospitales, primero por sobre otras áreas. Este es un esquema más moderno del que les mostré antes de los componentes. Es muy interesante que veamos estos componentes, porque básicamente tenemos sistemas administrativos, los registros clínicos, los soportes a la toma de decisiones, como les decía, los sistemas departamentales clínicos. Un sistema departamental clínico que suena tan raro es cuando voy a rayos en el hospital, es un área que tiene una lógica y una dinámica de trabajo particular. Voy a anatomía patológica, voy al laboratorio de análisis clínico, voy a bacteriología. Imagínense todo el recorrido que hacemos cuando estamos en un hospital. Esos sistemas los llamamos departamentales, porque tienen una dinámica muy puntual. Muchos tienen registros clínicos y otros no, porque se relacionan con el paciente a través de dispositivos o a través de un microscopio. Entonces está separado de lo que sería el vuelco en la evolución diaria de una historia clínica. Pero es todo componente de información que hace la historia clínica y la ley lo deja bien claro. Después, sistemas terminológicos más de componentes, seguridad, registro de personal de salud, bueno, todas las áreas de todos los sistemas. El legajo de un hospital es el que en un sistema informático nos debe permitir prever a dónde vamos a acceder. Si estamos en un organigrama, tenemos unas ciertas responsabilidades, el sistema tiene que prever quién soy y a dónde puedo ingresar y a dónde no puedo ingresar y qué puedo hacer y qué no puedo hacer desde el punto de vista del ingreso y lectura de datos. Entonces, algo muy importante que van a ver seguramente en las próximas charlas es el concepto de los servicios terminológicos. Esto que hablábamos antes, cómo facilitar el ingreso de datos de forma tal que después la computadora los pueda entender, pero que a nosotros como operadores del sistema no nos conviertan en cajeros del supermercado que nos aprendemos todos los códigos, porque ese es el desafío. Por supuesto, las distintas modalidades de registros electrónicos y entender bien los registros de personal de salud que pueden ser accesorios. De vuelta, las pautas y los conceptos. Una historia clínica electrónica tiene que tener principalmente estas 5 funciones. El rol asistencial, por supuesto. Permitir la gestión. Yo no tengo miedo de hablar de gestión, ni de cliente, ni de proceso, ni plan de negocios, porque al fin y al cabo, un dolor que tenemos los que nos formamos en salud es que no nos enseñaron que los recursos son finitos. Entonces llegamos a la residencia y nos sacamos los guantes y los tiramos y empezamos a usar cosas. Es como que es todo, viste, está ahí, hasta que empieza a faltar. El rol docente, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que nunca perder ese espíritu de inquietud por las cosas, un componente legal, tenemos abogados también en la sala, y que sirva para investigación. El concepto de investigación y docente están de la mano, no necesariamente, pero tiene que aprender, acuérdense cuando decía los sistemas de vigilancia, poder identificar eventos que tengan alguna representación desde una lógica de investigación. Y siempre con un contexto bioético, ¿no?
no voy a ahondar. Algo muy importante es que tenemos que tener al paciente en el centro. Nosotros tenemos que generar información útil. Después, si tenemos un sistema que captura otros datos, macanudo, bárbaro para una lógica de negocio periférica al objetivo principal, que es la de brindar cuidado. Si nosotros tenemos sistemas que no están centrados en el paciente, muy probablemente cuando generemos información de una persona y no tengamos claridad sobre las características o que esa persona es quien queremos que es, no vamos a poder recuperar información después para poder integrar esa visión del paciente. Y algo muy grave es que si asignamos un dato equivocado a una persona, sobre todo en los procesos de internación, identificamos como diabético a una persona, de rutina vamos a indicar insulina. Y una cosa que conocemos todos. Como digo, todos, estoy dando por sentado que hemos trabajado y trabajamos en el sector salud y esto lo hemos visto, que a veces los errores de presumir por haber identificado mal a un paciente una conducta e indicar algo que puede dañar. Este es un ejemplo muy típico que parece muy obvio, pero sigue pasando. La identificación de los pacientes tiene que ser el componente prioritario del sistema de información, sobre todo en la internación. Tenemos que pensar en optimizar los procesos, tenemos que pensar en arquitecturas que puedan ser escalables a los sistemas y esto significa adoptar estándares. Acuérdense este esquema de las interfaces, de la importancia de poder tener sistemas que me acompañen en la operación. El desafío, o transformo a mis colegas y mis pares del sistema en codificadores de supermercado que se saben todos los códigos, o dejo que sean escribas y escriban todo lo que quieran. Bueno, son desafíos. Hay sistemas que nos permiten a través de estas lógicas resolver esos problemas. Acuérdense, bueno, todas estas funcionalidades, no las voy a pasar, estoy apurando un poco para acelerar. Ya vimos cuáles eran las funcionalidades principales, lo vimos antes, ya estamos ahora metiéndonos en historia clínica. Este esquema, que me interesa mostrarlo, son los distintos niveles de cuidado. En el eje de Y tenemos los niveles de cuidado, empezando por abajo por el nivel ambulatorio y llegando arriba de todo en el tercer nivel el cuidado prolongado. Y lo que vemos abajo es la línea del tiempo, que aparece con el nacimiento y termina cuando terminamos. Dependiendo de dónde nos atendamos, los registros tienen que estar adecuados para esa lógica de atención. Un registro ambulatorio es un registro puntual. Hay una recepción, me identifican, espero, me atienden y registran algo de la atención. En cambio, en los otros niveles aparece el concepto de la admisión del paciente. Hay una admisión y una alta. Desde el momento que entro en un área de cuidados de atención de urgencia o de emergencia, hasta una internación y con los distintos niveles de internación, tengo ingresos y egresos. Eso, desde la lógica de un sistema informático que es transaccional, acuérdense, cambia porque en esos periodos de tiempo, con final claro, inicio y finales claros, vamos a tener un montón de datos que se generan de forma automática o de forma por registro manual. Este es otro modelo de representación del mismo cuadro, compartimos. Estos 5 conceptos son muy importantes. Una historia clínica electrónica ideal en una institución tiene que ser única. Acuérdense, si fue oftalmología y tiene una ficha especial y son expertos en cámara posterior con láser, perfecto. Usen la misma historia clínica adecuada para ustedes. No tengan una historia clínica separada. Que sea ubicua, es decir, que desde todos los lugares podamos ingresar, esté presente en todos los lugares donde hay atención. Que sea durable, perdurable, que nos permita mirar hacia atrás y proyectarnos hacia adelante. Si una institución se embarca en un proceso de informatización de la historia clínica, sepan que son procesos que no duran menos de 6 años. Los planes son quinquenales y esto dura más de 6. O sea, hay que pensar con una vista estratégica muy larga y con un apoyo de todos los componentes de un sistema, sobre todo hospitalario, que tenga claro esto. Que sea segura, vieron lo que pasó hace poco con una red de validación de farmacia y lo que ha pasado con otras instituciones también este año y el año pasado y otros años. Somos todos vulnerables a hackeos. ¿Qué es un hackeo? Básicamente son organizaciones que entran, te encriptan, es decir, te encierran la información
en un paquete con una contraseña, para llevarlo a un nivel de mucha simpleza, y piden un rescate para devolver el sistema a su función. A veces se pagan, a veces no. Y por supuesto que tengan todos los métodos de control para asegurar esa seguridad. Este es otro esquema del modelo de atención, con un esquema más viejo del que vimos recién, con todos los componentes. ¿Se acuerdan los Ws? La estrellita inicial, quién, dónde, cómo. Un sistema de información. Recién en el recreo, para los que estamos acá presentes, hablaba con una compañera, hablábamos de dos registros importantes que tenemos a nivel nacional, que son la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud, que tiene su correlato en la superintendencia como registro de profesionales de la salud, y el registro de establecimientos sanitarios, registro federal de establecimientos sanitarios, que nos permite tener el catálogo no solo de los centros que están habilitados o en vías de estar habilitados sanitariamente por las distintas jurisdicciones, sino también nos permite entender el nivel de complejidad que ofrecemos a nuestros ciudadanos pacientes. Entonces, hoy ya existen centros, entidades que nos permiten tener esos catálogos. Cuando uno hace una representación hacia adentro de la organización, así como tenemos un organigrama, tenemos el legajo de los empleados y tenemos todas las áreas y los catálogos en la farmacia, todas las estructuras modeladas, los sistemas de información tienen que brindar estos sistemas. Bien, vamos que me voy apurando. Voy a hablar rápidamente de conceptos de historia clínica que voy a dejar para la próxima charla, para no pisarme, porque si no van a haber conceptos repetidos. Lo importante, esta foto la saqué en un viaje. Lo importante cuando uno va a informatizar una institución o una organización prestadora, financiadora, todos estos componentes que vimos, es priorizar. El burro va delante del carro. Nosotros trabajamos para y por la salud y por hacer sostenibles a los sistemas donde estamos. Estamos en momentos de mucha crisis, el sistema de salud está en crisis de hace 20 años, no sé, antes de que me recibiese, ya estábamos en emergencia sanitaria, con lo cual tenemos que ser lo más conscientes posibles y la importancia de implementar sistemas de información que tengan estos tres criterios que son la síntesis de nuestra charla de hoy. Centrado en el paciente, que sean sistemas comunicables. Esto genera mucha resistencia en el cambio, porque expone muchas cosas. Y no todo lo que se expone es malo. Simplemente no estamos acostumbrados a que nos expongan como profesionales y como equipos tratantes. Y que sea interoperable, es decir, que esa información que se genera en cada equipo, cada área, cada sector, pueda interactuar entre sistemas. Cuando recién veíamos la importancia de tener estándares, en Argentina hace más de 6 años ya se empezaron a adoptar estándares a nivel nacional y se van replicando en las distintas instancias que nos permiten interoperar, es decir, que si un paciente se atiende en un sistema público o se atiende en un sistema privado, se puedan recuperar entre los sistemas de información de los dos ámbitos de atención información que se generó en el otro. Para eso hay 3 grandes componentes de interoperabilidad. Uno se llama HL7, que es una organización sin fines de lucro, que tiene una versión de forma de comunicar los datos que se llama FHIR, que habitualmente se conoce como FIRE, suena como fuego en inglés. La forma en que denominamos las cosas, terminología clínica, el estándar es SNOMED CT, hoy, mañana puede ser otro. Y el concepto de identificación unívoca de las personas, que habitualmente se llama, es un estándar ya globalmente aceptado, porque entendemos que para identificar a una persona no alcanza con tener un tipo y número de documento, porque ya sabemos que hay documentos duplicados y que a veces no tenemos en nuestra base de datos la modalidad de ingresar el dato de un pasaporte de un extranjero. Con lo cual, hay una serie de datos para identificar personas. Argentina ya ha definido guías para identificar las personas, si están públicas y son distribuidas para que las distintas organizaciones y proveedores de tecnología puedan utilizarlo. Y para cerrar la charla, dos conceptos sobre interoperabilidad. Interoperabilidad puede ser técnica, semántica, sintáctica, semántica y organizacional. Interoperabilidad, para que quede claro, porque esto no es muy complejo, yo siempre lo digo con el ejemplo de los bancos, la transferencia que hacemos de dinero. Todos podemos estar en un sistema laboral bancarizado
tenemos un banco del cual recibimos nuestro empleador nos hace el aporte de nuestro sueldo y nosotros podemos disponer y pagar cosas. Nosotros podemos transferir dinero porque hay un acuerdo de interoperabilidad bancaria. En salud no tenemos la rigidez que tiene el Banco Central de la República Argentina para regir en toda la nación, entonces hay instancias o iniciativas que impulsan. La capacidad de conectarnos es una capacidad técnica. O sea, o podés conectarte o no. Ahora después viene la interoperabilidad sintáctica. Como cualquier sintaxis es la forma en que redactamos los mensajes o cuál va a ser el contenido que nos vamos a enviar y recibir. La semántica es si nos vamos a entender en el lenguaje que vamos a comunicar la información. Y la organizacional es la más desafiante porque depende de las formas en que nosotros como componentes de un sistema nos adecuamos. Pero básicamente acuérdense estos tres componentes principales. Lo de organizacional lo dejo abierto porque no se estandariza, pero tenemos que tener la tecnología correcta para poder entendernos. La construcción de los mensajes a nivel sintáctico, acuérdense del colegio, el análisis sintáctico, y la semántica, estar de acuerdo en la forma como denominamos a las cosas. Si no pasa esto, es muy difícil que podamos hablar de interoperabilidad en salud. Por suerte ya hay definiciones adoptadas a nivel nacional, lo que nos queda es que las organizaciones las adopten. Que un proveedor de software de nuestro hospital entienda que esta sería la mejor manera de integrar al sistema que está súper segmentado y mucho más fragmentado. Si no hay interoperabilidad en salud, la segmentación del sistema y la fragmentación no la vamos a poder subsanar porque nos excede y los pacientes nos seguiremos moviendo. Entonces, la que nos queda es adoptar esta tecnología. Un índice maestro de pacientes, lo van a ver de vuelta seguramente con la clase de historia clínica, es la forma correcta de identificar a las personas. Esta forma es una dinámica constante, siempre preguntarle el nombre a un paciente. Está muy asociado a lo que vemos en seguridad del paciente a nivel institucional, no sé si, pero básicamente es cada vez que un paciente se enfrenta con el sistema de salud, tenemos que identificarlo correctamente para estar seguros que es quien nosotros creemos que es en nuestra base de datos. Y la suma de datos que representan a la persona es la que nos va a poder permitir ir a buscar información o datos sanitarios en los distintos actores del sistema. Entonces, vamos a hacer referencia a una persona bien identificada y le vamos a preguntar a otros colegas si tienen información de esa persona. Ahora, si yo te pido información de una persona y no te la puedo identificar correctamente, difícilmente podamos agrupar esa información. El típico ejemplo es, hay muchos ejemplos, pero uno que tengo presente ahora por un tema puntual, es cuando te piden ayuda para destrabar el acceso a un determinado paciente para un determinado tratamiento o una determinada derivación. Lo que primero preguntas es, dame el nombre completo, el documento y si tiene una credencial, su credencial. Porque en el sistema de aseguramiento está identificado a esa persona, pero no necesariamente con la forma que la puedo conocer yo, aunque tenga certeza que esa persona es esa. Entonces, cuando uno quiere compartir información entre sectores, tenemos que tener bien identificado a la persona, incluso dentro de una organización. Bien, vamos a pasar nomenclatura médica, esto es fácil, y quiero cerrar, esto no lo vamos a ver ahora, con este concepto. Cuando les toque implementar una historia clínica o participar en la implementación de una historia clínica, van a tener múltiples prioridades. Cada organización puede elegir priorizar como pueda. No hay una prioridad por sobre otra, siempre y cuando preservemos los conceptos bioéticos, la identificación del paciente, curar y no dañar y no encarecer. El resto son relativos a cada organización. Acuérdense la interoperabilidad organizacional. Cada organización define su estrategia y de alguna manera nosotros cuando estemos participando en estos procesos de informatización tenemos que tenerlo claro. Este es un concepto que aprendí a los golpes, por alguna manera llamarlo así. Tenemos que tener claro la norma antes de querer hacer un cambio. Entender bien las normas, entender bien la lógica, los intereses que están en juego, todos los interesados que están en el mapa, para buscar las herramientas adecuadas. No es cuestión de subirse a una moda de informatizar o ser digital,
porque lo que podemos generar es un conflicto en la organización y eventuales problemas no evitables. Porque al fin y al cabo esto no es una conversión digital ni transformación digital, esto es cultural. La tecnología nos llevó puesto a todos, la pandemia lo dejó claro, y hoy quizás nosotros, independientemente del valor nominal de un billete, estamos usando mucho más dispositivos electrónicos para pagar por la comodidad y la seguridad. Entonces, la adopción de la tecnología es más cultural que tecnológica. Por supuesto que hay una barrera económica. Es difícil a veces afrontar desafíos porque dependen de costos que se nos van de rango en lo que son los costos de la salud o la capacidad de compra en salud. Pero lo importante es tener esto en claro, porque tenemos que pensar cómo vamos a transformar nuestras organizaciones para hacerlas sostenibles. Sostenibles y sustentables. Sostenibles económicamente y sustentables como sistema. Si no podemos gestionar la información que tenemos, difícilmente podamos cumplir hasta con las normas que nos ponen en cuanto al deber y el compromiso que tenemos con los pacientes. Gestionar información depende de tener gobernanza en distintos ámbitos y que esos ámbitos se coordinen. No deben competir, las áreas no deben competir. Esto es otro desafío organizacional. Así que bueno, creo que estoy en tiempo, perdonen si me excedí. Si hay preguntas, ahora sí. Sí. ¿Muy claro? Aceleré por los que están allá y para acá para llegar a las 6 y poder liberarlos. Conceptos de SNOMED y de terminología clínica, pero están ahí bastante claros y bastante simples, ya los expliqué. Son representaciones de los significados de las cosas para que nos pongamos de acuerdo semánticamente en cómo denominamos a las cosas. El gran desafío que tenemos en los próximos años inmediatos es el concepto de la representación de las prestaciones en salud. Por lo menos de mi lado es una de mis preocupaciones, sobre todo en la seguridad social, para poder equiparar el acceso que a veces queremos brindar en salud pública y el que conseguimos en la seguridad social. No siempre lo que denominamos de una manera nomenclada es lo mismo en los dos ámbitos. Y eso es un desafío creo que tenemos ahora en salud. Muchas gracias, Federico, muy amable. A todos, muchas gracias.